O sea, no es ni siquiera que me trate de escapar a algún tipo como de título, como de, sí, como de categorización a nivel personal de quién soy y qué es lo que hago, porque no es algo que yo comparta no solamente para mí, sino en general. Suelo decirle a mis estudiantes, sean estudiantes que estén estudiando diseño, sean estudiantes que estén estudiando arte, sean estudiantes que estén estudiando inclusive carreras como publicidad o fotografía, que lo que somos es comunicadores visuales. Somos es comunicadores visuales. Lo puedo decir de un cineasta, lo puedo decir de un artista plástico gráfico, lo puedo decir de un diseñador gráfico. Entonces, en ese sentido, el asunto, digamos, como de que lo restrinjan a uno a algo particular en términos como de que esto es diseño y esto es arte y esto no, me parece muy difícil. Yo siempre me he sentido más un comunicador visual y eso es lo que hago. Que el medio varíe, pues sí varía, pero finalmente la intención sigue siendo la misma y es comunicar visualmente. Empecé como a interesarme por cosas que tenían que ver, como te digo, por lo visual o gráfico y también desde muy pelado, desde muy niño, por la música, por el sonido. Y empecé, obviamente, con las dificultades que cualquier persona tiene, en este caso como de acceso a hacerme a objetos, a cosas que están más cercanas a mi sensibilidad. Y creo que eso no es exclusivo de uno, pues eso es una cosa común, generalizada en quienes hacemos parte del mundo de lo gráfico, de lo visual. Ya cuando tenía, digamos, suficiente edad, pues para comprar ciertas cosas y ciertos materiales que me parecían más interesantes, pues empecé a hacerme a ellos. Y empieza uno simplemente como tanteando a ciegas cosas y una cosa lo lleva a otra en una época donde obviamente uno no tenía las facilidades que tenemos hoy en día, pues de acceder a información, que me parece que puede ser inclusive hasta contraproducente porque hacía que fuera mucho más interesante el buscar, el tratar de encontrar algo más que te hiciera vibrar de una manera mucho más intensa, ¿cierto? Entonces como que uno tanteando empieza a buscar cosas y empecé a hacerme como a objetos y a cosas y desde muy pelado empecé también a interesarme por hacer música. Mi hermano era músico y empezó, pues no era músico profesional, pero estaba mucho más metido en el mundo de la música que yo. Yo solo tengo un hermano. Y es menor, pero él tocaba guitarra y sabía tocar guitarra y hizo parte de bandas y demás. Y yo no, yo estaba más por el lado de lo visual, de lo gráfico. Estamos hablando de niños, ¿cierto? Ya cuando estaba escogiendo carrera, estaba entre dos, estaba entre artes plásticas y diseño gráfico. Y también quería estudiar publicidad. Me decidí por el diseño gráfico y empecé a estudiar diseño gráfico. Me acuerdo que empecé en el 88 a estudiar diseño gráfico en la Bolivariana y me gustó mucho. Me pareció muy, digamos, como interesante poder empezar a darle como una razón teórica a muchas cosas que yo ya tenía, digamos, como un interés en términos que ya coleccionaba cosas. Y esto pues como que sigue siendo como una pasión mía, pues el poseer objetos. Pero digamos como que en ese momento empecé a darme cuenta de cosas que no entendía del todo cuando estaba en el colegio, pero que empezaban a tener un contexto y me apasioné mucho por el diseño. Tanto así que me considero más diseñador que otras cosas que también soy. No me gustó nunca la vida universitaria, eso sí me pareció siempre terrible, pero me parecía interesante como el hecho de estar como en contacto con conocimiento. En ese momento la Bolivariana tenía, estamos hablando de los 80s, finales de los 80s, principios de los 90s, una muy buena biblioteca que desafortunadamente se fue diluyendo, como las bibliotecas en general, donde habían muchísimas publicaciones entre diseño, arquitectura, arte, y ahí encontré la historieta. Empecé a ver publicaciones de historieta. Obviamente un tipo de historieta muy distinta a la que consumo en este momento, pero digamos que era interesante porque no era el tipo de historieta al que yo había estado expuesto. Me refiero como a Condorito o estas cosas que eran populares que mi papá leía, inclusive, y era muy generoso en eso, pues nos regalaba historietas a nosotros porque le interesaba, porque como muchos padres piensan como que la entrada al mundo de la lectura para un niño puede facilitarse leyendo historietas, ¿cierto? Y en algunos casos puede ser cierto. En el caso mío no, porque nunca me interesó la lectura. Pero me interesaba mucho pues la lectura, digamos, como de novelas y otras cosas. Lo hice, obviamente como cualquier persona, pero no, nunca sentí pasión en esto.
Sin embargo, lo gráfico me parecía muy interesante, pero encontré en esa biblioteca otro tipo de productos, otro tipo de cosas, otro tipo de historietas, otro tipo de historias. De pronto más adultas, a pesar de que eso sea medio complicado de decir. En todo caso, fue muy interesante ese contacto. Y fue muy interesante como el mundo, digamos, como de la formación en diseño. Me voy de Colombia un tiempo y cuando vuelvo a Colombia decido estudiar artes. Estudiando artes me di cuenta de lo contraproducente que es estudiar artes y de lo extraño que es, sí, de lo extraño que es. Estudié en la Nacional, pero la carrera nunca fue lo que fue para mí diseño. En diseño yo encontraba como una razón en los argumentos que respaldaban eso que estábamos estudiando. En artes nunca los encontré. Y entre más estudiaba, más me daba cuenta que no existían tales argumentos. Y es paradójico porque me convierto en un profesor de una universidad de artes, ¿cierto? Pero sin embargo eso quedó, me quedó eso. Yo era muy pelado y ya compraba cómics, como les había dicho. Y vivía afuera, vivía afuera. Y empecé a coleccionar a Chris Ware. Y empecé a comprar a este señor que se convirtió, digamos, que en un gran referente del cómic contemporáneo. Entonces tengo, digamos, los primeros cómics que él sacó, que los sacaba que eran bellísimos, pues además. Como diseñador gráfico, esto es una de esas cosas que uno encuentra y que uno no puede dejar pasar. ¿Cierto? El trabajo tipográfico de Chris Ware que me interesa más, inclusive estas son solo las portadas, estas son las portadas de los cómics, estos son los cómics que eran periódicos, salían cada tanto y eran pequeñas historias que él después recopila en un libro mucho más extenso, pues, un personaje que se llama Jimmy Corrigan, que es este personajito, que es este muñequito que tengo aquí. El sentido de la vista para mí me ha generado muchas preguntas que tienen que ver, digamos, hasta cierto punto con la manera como nosotros consumimos las cosas visualmente. Es decir, ¿qué pasa cuando vemos algo en nosotros? Sea que nos emocione o todo lo contrario, pero ¿qué pasa, cierto? Y esa pregunta es una pregunta, digamos, bien importante para alguien que trabaja en un medio visual. Porque yo he descubierto, y creo que esto no es que yo lo haya descubierto, yo creo que esto hace parte, digamos, como de una especie de asunto no hablado, pero que todos vivimos, y es que uno a través de los ojos tiene muchas más restricciones en términos como de darle libertad a las cosas cuando las está uno consumiendo a través de lo visual, en términos de cómo nos impactan. ¿A qué voy con esto para dejarlo más claro? Nosotros tenemos una formación como seres humanos, o yo la tuve, que empiezan a condicionar mucho qué es lo que ocurre visualmente con las cosas que recibimos. Entonces, digamos, como ese aprendizaje y hasta cierto punto, la palabra se me escapa en este momento, pero hay como una especie de condicionamiento de cómo funciona el mundo, cómo entendemos el mundo cuando lo consumimos a través de los ojos. Es decir, es mucho menos libre el proceso que se da a través de lo visual versus, por ejemplo, el sonido. Nosotros en el sonido somos mucho más intuitivos, y esa intuición y esa no regulación de cómo entendemos en términos, digamos, de signo, símbolo, las cosas, que está tan absolutamente clara en nuestra vista, le da un poder enorme a lo auditivo, al punto de que nos permite encontrarnos de una manera mucho más rápida con emociones y con sensaciones y con cosas que son más difíciles de explicar versus, por ejemplo, cuando lo consumimos visualmente. Está tan regulado el mundo en términos visuales que casi que cualquier imagen, y no hablo de este momento, es en general, casi que cualquier imagen hasta cierto punto está condicionando nuestra reacción, mientras que los sonidos no, y eso me ha llamado mucho la atención. Yo hago la pregunta y la hago siempre, ¿qué es el arte en términos de cuál es su poder? ¿Cuál es el poder del arte? ¿Cierto? Y estoy hablando del arte de una manera muy general, pero lo condiciono de una manera particular en términos, digamos, como de aquello visual, aquello que está en el espectro de lo visual. ¿Qué es el arte y cuál es su poder? Y es una pregunta que le hago abiertamente a mis estudiantes o cuando estoy dando una conferencia y demás. Y la respuesta que yo
doy o que argumento es que el poder del arte o la función del arte es hacer visible lo invisible. El arte y lo que nosotros hacemos, un comunicador visual hasta cierto punto, un artista, un diseñador, el que sea, fotógrafo, hace visible lo invisible, ¿cierto? Hace que aparezca algo en el mundo que no existía y los demás lo pueden ver, ¿cierto? Pero eso que aparece en el mundo cuando está mediado por los ojos, ya condicionado, ¿cierto? Aparece condicionado, puede ser lo que sea, aparece condicionado. Para un músico, esa restricción de libertad no está tan claramente implementada. Entonces, cuando uno produce un sonido, cuando uno hace algo auditivo, también aparece algo. Pero más que algo en el mundo, lo que se produce, que es lo que yo no he logrado del todo entender versus lo visual, lo que se produce es algo que está, digamos, apelando más a la emoción. Aparece, pero no aparece algo físico, no aparece algo que vos podés ver, sino que aparece una emoción, aparece una sensación. El proyecto se llama Luzmort, y lo voy a dejar así, Luzmort. A él no le gusta que lo llamen como se llama. Y es muy interesante porque este proyecto es una sola persona. Y Luzmort es la manera como él se hace conocer. Este álbum en particular está pensado para algo en particular. Y es como que uno lo pone, no lo va a poner pues, pero uno lo pone y lo que él está buscando a través de uso de frecuencias es generar una reacción física en los en los oyentes. Física a todo nivel. Entonces él tiene, por ejemplo, un tema, y él lo ha dicho abiertamente, donde está la gente en el concierto y él pone una frecuencia, él trabaja con frecuencias muy bajas, casi que imperceptibles al oído. Y es muy interesante porque este señor, cuando pone esas frecuencias, hace que el público empiece a vomitar, físicamente a vomitar. Obviamente hay una cosa física, real, que afecta a los cuerpos de las personas, pero también hay, digamos, todo un espectro en términos como de que aparece una nueva dimensión en términos emocionales de qué es el sonido. Para mí eso ha sido muy interesante. Nunca se va a lograr eso con lo visual, nunca. Nunca. Había un grupo de artistas que se hacían llamar los accionistas vieneses, y uno de ellos, Hermann Nietzsche, y varios. Y ellos en los 60s hicieron un cuerpo de trabajo que lo que buscaba era la provocación, era provocar, visual, era un trabajo visual, era generar, digamos, un choque emocional con las personas. Pero siempre ocurría que alguna persona que estaba hasta cierto punto familiarizada con eso, visualmente iba a estar hasta cierto punto como protegido de reaccionar así. La música rompe eso. Yo busco, y es una búsqueda constante, encontrar lo que me genera a mí la música con lo visual. Y me he dado cuenta que es imposible. Una de las cosas que me interesa, y es una cosa personal, es yo hacer un dibujo. Me ha pasado muy poquitas veces. Y es particular porque cuando me pasa, termino destruyendo el dibujo. Pero lo estoy buscando. ¿Qué es lo que busco? Que eso que yo estoy generando me dé miedo. Me aterre. Sea amenazante para mí. La gente, si uno lo piensa de una manera, digamos, como entre comillas, porque esto pues no viene al caso, metafísica, es como una energía. Es como una energía que tiene algo visual, que en el caso mío particular, en otros casos puede ser distinto. Me interesa que sea amenazante, que sea riesgoso hacerlo. La, digamos, como noción equivocada de que es riesgoso aquello que es tabú, porque es equivocada. No es lo que yo no busco jugar con temas que son tabú. Por ejemplo, la pornografía está llena de temas tabú, ¿cierto? La sexualidad en general no me interesa, a pesar de que en un momento de mi vida me interesó explorar el concepto de pornografía, qué es la pornografía, pero encontré que eso no era, hay algo más y no tiene nada que ver con eso. Cuando una imagen te genera eso, yo digo, mierda, lo estoy logrando. Pero nunca se compara con lo que pasa auditivamente, nunca. Lo que yo logro sentir con una pieza sonora, sea mía o sea de otra persona,
nunca va a ser superado por lo que hago visualmente. Pero eso es una razón. Entonces, claro, el tema empieza a irse por ese lado. Entonces siempre hay como una cosa de formación de lo grotesco. Lo grotesco a mí me parece que tiene ese poder de lo que no entiendo del todo. Este es el último trabajo. Cuando digo último trabajo es de este año, 2024. Nace de un interés, digamos, por explorar las posibilidades de la inteligencia artificial, básicamente. Empezaron, digamos, como a atomizarse, digamos, las herramientas que están a nuestra disposición de inteligencia artificial. Y eso me pareció muy interesante. Como alguien que hace parte de la formación, digamos, profesional de comunicadores visuales, empezaron a surgir un montón de preguntas en relación a cuál es el papel, digamos, del creador de imágenes cuando estas herramientas que están evolucionando de una manera tan acelerada empiezan a un poquito reemplazar ese trabajo. Y me refiero básicamente al trabajo manual, al hacer, ese hacer, ¿cierto? Entonces me llamó mucho la atención y estamos hablando de una cosa muy reciente. Esto está afectando a muchas industrias, pero particularmente a la industria, digamos, como de la creación visual o de los hacedores de imágenes. Entonces, y desde la pandemia se ha acelerado de una manera vertiginosa. Es capaz la inteligencia artificial, aparte de asuntos técnicos, exóticos, de sorpresa, de escribir un prompt y que aparezca la imagen, es capaz esa imagen de afectarme emotivamente y de darme miedo, ¿por qué no? Y de tocarme, de hacerme temblar. Y empecé a indagar eso. Y esto sale de ahí. Es como, ¿cómo puedo generar unas imágenes que produzcan eso en mí? Entonces, la disculpa fue como Sacerdotes Malditos y fue un libro que no fue inicialmente lo que había pensado. Inicialmente esto era como una especie de experiencia interactiva empleando inteligencia artificial. De hecho, existe en internet esa experiencia donde el protagonista iba a ser un sacerdote que está buscando un grimorio, que es como un libro prohibido, como de secretos prohibidos. Y se creó la experiencia interactiva en internet a través, digamos, se de cuenta un videojuego. Y luego empecé a pensar, listo, ¿por qué no hacemos varias partes de esa misma historia? Entonces estaba la parte de internet interactiva, que es básicamente un sacerdote caminando por un espacio, donde el tema era la alquimia. También buscaba el libro, aparece el libro, y este libro deriva en una serie de piezas visuales que fueron trabajadas de la misma forma. Entonces, aquí hay toda una historia. La historia fue construida con un chatbot, en este caso ChatGPT. Me empezó también a interesar mucho el asunto, digamos, de mix media en términos, no me gusta mucho la palabra, pero ¿cómo trabajo yo? Tomo la foto, la imprimo, la intervengo físicamente, sea con tintas o demás, la vuelvo a escanear o le vuelvo a tomar una foto, la vuelvo a imprimir y eso va sumando y sumando capas. Trabajos que uno puede evitar digitalmente hoy en día, pero me parece interesante el asunto, digamos, todavía manual, porque hay ciertas cosas que no reproduce del todo bien el mundo digital. Más que historietas en particular, hay una editorial que me gusta mucho, que es una editorial francesa, que publica distintos autores, sobre todo autores que tienen como algún tipo como de obra medio problemática. Problemática porque ahorita que estábamos hablando de provocación y de desobediencia, pues tienen un poquito que ver como con ese asunto. Esta editorial se llama Timeless y para mí edita libros preciosos. Este es uno de los recientes, de un autor que se llama Yu Yu Jinx. Este está, digamos, como mucho más fácil de digerir. Bueno, este es otro autor que me interesa mucho. Hay muchos autores que me interesan. Este es uno que me interesa mucho porque me gusta mucho la manera como cuenta las historias. Son historias silentes, es decir, no hay viñetas donde hay texto. Y la técnica también es una técnica que me parece muy bella, que es básicamente, hagan de cuenta como unas hojas de papel carbón que uno va raspando
están en negro y uno va sacando el blanco, raspándolo. Es como una forma de grabado, pero sobre unas hojas especiales. Él inclusive habla de lo difícil que es conseguir ese papel para hacer eso, o ese material para hacer eso en este momento. Porque habían unas compañías que lo hacían, pero esto entró en desuso y ya pues como que no tiene tanta demanda. Sin embargo, se sigue haciendo, pero no con la calidad con la que se hacía antes. Es otro autor. Me interesa mucho, no solamente, como les digo, la técnica, sino las historias. Son historias cortas. Usualmente son historias extrañas. Muy parecido a lo que un director como David Lynch haría en cine, pero lo hace en cómic. Y me parece interesante este señor. En fin, sí, hay muchos autores, está Jim Woodring, no sé, pero sobre todo música es lo que más me interesa. Dios los bendiga.